Era una mañana luminosa en el pequeño barrio donde vivía Julia. A sus 45 años, su vida transcurría en una rutina que, aunque monótona, le daba un sentido de seguridad. Julia se levantó de la cama, sintiendo el suave roce de las sábanas contra su piel. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de la tostadora. «Buenos días, cariño», exclamó Sergio, su esposo, mientras entraba en la cocina con una sonrisa. Era ingeniero electricista, y siempre traía consigo la energía de una nueva jornada. Julia sonrió, disfrutando de esos momentos simples que compartían juntos. A pesar de las responsabilidades diarias, la vida en familia le brindaba satisfacción. Sus 3 hijos adolescentes, Nicolás, Valentina y Mateo, ya estaban en pie, cada uno inmerso en su propio mundo. Nicolás, un joven soñador con aspiraciones artísticas, hojeaba un cuaderno lleno de bocetos. Valentina, apasionada por la música, ajustaba las cuerdas de su guitarra, mientras que Mateo, el más travieso, intentaba atrapar a su gato con una bola de hilo. Julia los observaba con ternura, sintiendo un profundo amor por su familia. Mientras servía el desayuno, pensaba en las tareas que la esperaban, la compra del mercado, la reunión con la profesora de Valentina y las responsabilidades del hogar. A veces, esa rutina la hacía sentir atrapada, pero en el fondo sabía que era parte del ciclo de la vida. Sin embargo, ese día había algo diferente en el aire, un sutil cambio que la llenaba de inquietud. Después de que todos terminaron de comer y se prepararon para salir, Julia decidió limpiar la mesa. Mientras lo hacía, notó un pequeño bulto entre las cuentas que había dejado en la superficie. Era una carta, sellada y dirigida a su nombre, pero sin remitente. La curiosidad se apoderó de ella. ¿Quién podría haberle escrito? ¿Era una invitación? ¿O tal vez una carta de alguien del pasado? Con el corazón latiendo más rápido, tomó la carta entre sus manos. La sentía fría, como si contuviera un mensaje oculto. Su mente comenzó a divagar, ¿y si se trataba de un viejo amigo? ¿O un extraño? A medida que la nostalgia la envolvía, recordaba su juventud, los días llenos de promesas y sueños, y cómo, con el tiempo, se había conformado con la vida que llevaba. La inquietud crecía dentro de ella, algo en esa carta parecía ser un eco de un pasado que ella había olvidado, un recordatorio de que su vida, aunque tranquila, también podía ser frágil. Sin sospechar lo que realmente estaba por venir, se preguntó si abrirla sería una buena idea. Julia dudó por un momento, sosteniendo la carta con manos temblorosas. El ambiente a su alrededor parecía desvanecerse, y todos los sonidos de la casa se volvían distantes. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Con una respiración profunda, decidió que necesitaba saber qué estaba escrito. La ansiedad la consumía, pero la curiosidad era más fuerte. Se alejó de la mesa y se sentó en el sofá de la sala, la carta reposando en su regazo. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos deslizaban por el sobre. Solo un vistazo, pensó, mientras finalmente rompía el sello con un ligero movimiento. Al abrir la carta, un perfume familiar la golpeó, como si un pedazo del pasado hubiera sido liberado, despertando memorias que había guardado en un rincón remoto de su mente. La letra era hermosa y fluida, pero las palabras estaban cargadas de emoción. Mientras leía, su corazón comenzó a acelerarse. Querida Julia, espero que estés bien. El tiempo nos lleva por caminos inesperados, y no pude evitar escribirte. El mensaje la transportó a otra época, al día en que su vida cambió para siempre, pero el nombre que acompañaba la carta la hizo temblar, Javier. Las palabras en la página comenzaron a danzar ante sus ojos. Con cada línea, una ola de recuerdos afloraba, y se vio forzada a enfrentar un momento que intentaba olvidar. La presencia de Javier, hijo de Eugenia, la mujer que había muerto en un accidente que había cambiado el rumbo de su vida, era un recordatorio cruel. Había causado la muerte de una persona, aunque involuntariamente, y ahora, años después, ese pasado regresaba para atormentarla. Una sensación de claustrofobia la envolvió, mientras la realidad de la carta se asentaba en su corazón. ¿Qué quería Javier? ¿Qué sabía? Y,
sobre todo, cómo se sentía. La culpa y el dolor comenzaron a entrelazarse en su mente, haciendo que sintiera como si estuviera a punto de ser engullida por las sombras del pasado que creía haber dejado atrás. Capítulo 2. El peso del pasado. El día transcurrió con normalidad, pero dentro de Julia, un torbellino de emociones comenzaba a tomar forma. A medida que se dedicaba a las tareas del hogar, sus pensamientos se deslizaban hacia un pasado que creía haber dejado atrás. Las risas de sus hijos resonaban en la casa, mientras ella se encontraba atrapada en sus propias reflexiones. Julia recordaba su juventud, los días llenos de promesas y sueños. En aquella época, era una mujer llena de vida y energía, con el futuro a sus pies. Las noches de verano en la playa, cuando bailaba bajo las estrellas con Sergio, y las risas de sus amigos resonaban en el aire salado. Todo parecía tan simple, tan inocente. Sin embargo, esos recuerdos felices comenzaron a desvanecerse cuando su mente, traicionera, la llevó al momento trágico que había marcado su vida, el accidente. La discusión con Eugenia había comenzado como una pelea trivial, un malentendido entre amigas. La tensión había crecido hasta alcanzar un punto de ebullición, pero nunca había imaginado que llevaría a tal desastre. ¿Por qué, Eugenia? No puedo creer que seas tan irracional, recordaba haber gritado, sus palabras llenas de rabia y confusión. La imagen de Eugenia tropezando y cayendo por las escaleras se repetía en su mente como un eco persistente, un grito silencioso que nunca la abandonaría. La risa de sus hijos la trajo de vuelta a la realidad, pero el leve desconforto en su pecho crecía. ¿Cómo podía seguir adelante con su vida, disfrutar de esos momentos, mientras Javier la amenazaba desde las sombras? Esa carta, que había sido un mero papel en sus manos, ahora parecía un monstruo esperando a devorarla. La preocupación la invadía como una niebla espesa, nublando su capacidad de ver con claridad. Mientras preparaba la cena, Julia intentó concentrarse en las tareas cotidianas, en los sabores que se mezclaban y en los aromas que llenaban la cocina. Pero su mente continuaba regresando a la carta. Había algo en ella que la inquietaba profundamente, algo que la empujaba a cuestionar su vida, sus decisiones y, sobre todo, sus relaciones. Se preguntaba qué intenciones ocultas tendría Javier y si ella, de alguna manera, podría haberlo previsto. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Sergio, quien la llamó para preguntarle cómo había sido su día. Ella sonrió y respondió con tranquilidad, pero por dentro, el caos emocional continuaba. A medida que conversaban, Julia sentía la distancia entre ellos, como si una barrera invisible se hubiera levantado. Aunque intentaba aferrarse a la normalidad, la sombra del pasado se cernía sobre su hogar. Cada risa de sus hijos era un recordatorio de lo que había perdido. La felicidad que solía llenar la casa ahora se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. La carta seguía allí, en la mesa, como un recordatorio constante de que nada volvería a ser igual. Con el corazón pesado, Julia sabía que tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad que acechaba en la penumbra de su memoria. Pero en ese momento, prefería ignorar lo inevitable y aferrarse a los momentos de alegría que aún le quedaban. A medida que la noche caía, Julia se sentó en el sofá, intentando calmar la tormenta de pensamientos que la invadía. La cena había sido un éxito, sus hijos habían comido con ganas, y Sergio había compartido anécdotas graciosas de su día en el trabajo. Sin embargo, en su interior, una inquietud crecía como una sombra incesante. La carta seguía ahí, en la mesa, como un centinela implacable de su pasado. Cada vez que sus ojos se posaban sobre ella, sentía una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué quería Javier? ¿Por qué había decidido contactarla después de tantos años? La ansiedad la consumía. Sin poder contenerse más, se levantó y se dirigió hacia la mesa, la mano temblorosa al alcanzar el papel. Al abrirlo nuevamente, sus ojos se posaron en las palabras escritas, en las frases que parecían resonar con ecos del pasado. No puedo evitar recordar el pasado, Julia. Lo que sucedió me ha marcado para siempre. Necesito que hablemos. Con cada línea, las emociones se desbordaban, y Julia sintió que el tiempo se detenía.
Las risas de su familia se desvanecieron, dejando solo un silencio pesado. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a inundar su mente, el rostro angustiado de Eugenia, la confusión y el horror en sus ojos. Era como si el tiempo retrocediera y la arrastrara nuevamente a ese momento fatídico. Su corazón latía desbocado, y una sensación de culpa se apoderó de ella, como un manto que nunca podría quitarse. Aquel niño, Javier, había perdido a su madre, y ella había sido la causa. ¿Qué derecho tenía a seguir viviendo en paz, disfrutando de su familia, cuando él llevaba esa carga sobre sus hombros? La pregunta se repetía en su mente como un mantra: ¿qué haría Javier? El pensamiento era aterrador y, al mismo tiempo, inevitable. En la profundidad de su ser, Julia sabía que no podía escapar de la verdad. La culpa, el miedo y la incertidumbre eran ahora sus compañeros constantes. La noche se hizo más oscura, y una sensación de desesperación la envolvía. Había una verdad oculta que necesitaba ser revelada, un peso que debía ser cargado. No podía seguir ignorando lo que Javier había escrito. Debía encontrarlo y enfrentar lo que había sucedido. Con esa determinación, un destello de resolución iluminó su interior, desafiando el miedo que la había paralizado. Era hora de enfrentar los fantasmas que la habían atormentado durante tanto tiempo. Con el corazón en la garganta, Julia tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre Javier. Su búsqueda era un acto desesperado, una tentativa de desentrañar el misterio que la mantenía despierta en la noche. Capítulo 3. Revelaciones sombras del pasado. Los días pasaban, y cada mañana, la carta de Javier seguía pesando en la mente de Julia. Aunque había intentado distraerse con las tareas diarias y las conversaciones familiares, un nudo en su estómago la mantenía alerta. Sabía que debía enfrentar su pasado, pero el miedo la paralizaba. Finalmente, decidió que no podía seguir huyendo. Era el momento de confrontar lo que había sucedido. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, Julia se sentó en el jardín. El aire fresco llenaba sus pulmones, pero su mente estaba atrapada en un tiempo lejano, en un recuerdo que había tratado de enterrar. Tenía 22 años cuando todo sucedió, un día que empezó como cualquier otro. La imagen de Eugenia, con su cabello oscuro y su risa contagiosa, comenzó a cobrar vida en su memoria. Había sido una amiga, una confidente, y el día de su muerte, ambas discutieron acaloradamente por un asunto trivial, como tantas veces lo habían hecho. Julia recordaba cada palabra de esa discusión. La tensión crecía, y en un arrebato de emoción, se sintió atrapada. Eugenia, enojada, dio un paso hacia atrás y tropezó, cayendo por las escaleras. El grito de horror que había escapado de sus labios aún resonaba en su mente, como un eco incesante. Julia no la había empujado, no había sido su intención. Pero en el fondo, sabía que su ira y sus palabras habían desencadenado aquel trágico accidente. La culpa la consumía, como un fuego que nunca se apagaba. Mientras su corazón latía descontroladamente, una ola de remordimiento la invadió. Había logrado seguir adelante, construir una vida, pero la sombra de Eugenia siempre había estado presente, como una marca en su alma. Los rostros de sus hijos y de Sergio se desvanecían en comparación con el peso de la culpa que la ahogaba. ¿Cómo podría perdonarse a sí misma? ¿Cómo podría enfrentar a Javier, el hijo de Eugenia, quien ahora le escribía cartas cargadas de rencor y dolor? El dolor en el pecho de Julia se intensificó mientras pensaba en Javier. Era solo un niño cuando su madre falleció. Ahora, se había convertido en un hombre, un desconocido que, a través de sus cartas, amenazaba con desenterrar todo lo que había intentado olvidar. La idea de que alguien tan cercano a Eugenia estuviera buscando justicia la llenaba de terror. ¿Qué quería realmente de ella? ¿Venganza, perdón, o simplemente respuestas a un pasado que ambos compartían? Julia sintió que el aire se le escapaba, y con él, la esperanza de seguir adelante sin enfrentar sus demonios. Era inevitable, debía encontrar a Javier y hablar con él. Solo entonces podría cerrar el ciclo y encontrar un poco de paz. Sin embargo, en su interior, sabía que el camino hacia la redención sería doloroso,
un enfrentamiento con el pasado que no estaba dispuesta a ignorar. Con la decisión firmemente arraigada en su mente, Julia se levantó del jardín y entró en casa. Sus pasos resonaban en el silencio, mientras el peso del pasado la seguía como una sombra persistente. Necesitaba encontrar a Javier, y aunque la idea le llenaba de ansiedad, sabía que no había otra opción. La confrontación era inevitable. Durante la noche, Julia se sentó en la mesa de la cocina, iluminada por la tenue luz de una lámpara. La carta de Javier reposaba frente a ella, como un recordatorio constante de la tormenta que se avecinaba. En un impulso, decidió escribirle de vuelta. Con cada palabra que plasmaba en el papel, sentía que abría una herida que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Querido Javier, comenzó. Sus manos temblaban al escribir, pero su corazón estaba decidido. He estado pensando mucho en ti y en tu madre. Lo siento profundamente por lo que sucedió aquel día. Las palabras fluyeron, pero el dolor de su pasado se hacía palpable en cada frase. A medida que escribía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la tinta de su pluma. El pensamiento de Javier, ahora un adulto, con un mundo lleno de experiencias y sufrimiento a sus espaldas, la conmovía. Ella había causado su dolor de una manera que nunca podría deshacer, y el peso de esa verdad era abrumador. Al terminar la carta, Julia la guardó en un sobre, sintiendo que su propia vida dependía de la respuesta que recibiría. Sin embargo, la incertidumbre la perseguía. ¿Qué pasaría cuando Javier recibiera su carta? ¿Cómo reaccionaría ante sus palabras? La posibilidad de una confrontación en persona la aterrorizaba. La idea de enfrentarse a los ojos de aquel niño que había crecido sin su madre la llenaba de pánico, pero también de una extraña esperanza. Con el corazón acelerado, decidió que lo mejor sería buscarlo. Tenía que enfrentar sus miedos y, sobre todo, sus culpas. Así que al día siguiente, armándose de valor, comenzó a investigar sobre Javier. No quería que la siguiente comunicación entre ellos fuera a través de cartas, necesitaba verlo cara a cara. Buscó en las redes sociales y, tras unos minutos de ansiedad, encontró su perfil. Javier había crecido en un hombre atractivo, pero sus ojos mostraban un destello de tristeza que Julia reconoció de inmediato. Era el reflejo de su propia culpa. Estudió su foto durante varios minutos, preguntándose si algún día podría llegar a entender la magnitud de su dolor. Finalmente, decidió enviarle un mensaje directo, presentándose y pidiendo una reunión. Sus manos temblaban al hacer clic en enviar. En ese instante, sintió que todo su ser estaba en juego. El eco de la notificación de su celular resonó en la casa como un disparo, y un torrente de emociones la invadió. Ahora no había vuelta atrás. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la ansiedad no la dejaba en paz. Su mente se llenaba de imágenes del pasado y del futuro incierto que le aguardaba. Sabía que el encuentro con Javier sería inevitable y, aunque el miedo la consumía, también había un destello de esperanza. Quizá, después de todo, pudiera encontrar una forma de redimirse y sanar las heridas que había causado. Capítulo 4. El confronto. El café estaba casi vacío cuando Julia llegó. El ambiente tranquilo contrastaba con el torbellino de emociones que latía en su interior. La luz tenue iluminaba el rostro de Javier, quien ya estaba sentado en una mesa apartada, mirando su teléfono con una intensidad inquietante. Julia sintió que su corazón se aceleraba al acercarse. Este era el momento que había temido y anhelado al mismo tiempo. «Hola, Javier», dijo ella con voz temblorosa, tratando de inyectar un tono de calma en una situación que ya era todo menos eso. «Hola, Julia», respondió él, sin mirarla, como si la saludara como a un extraño. Había un peso en su voz que hizo eco en el pecho de Julia. Se sentó, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, fue Javier quien rompió el silencio. «No sé por qué acepté verte. Quizás porque pensaba que tenías algo que decir. Pero ahora entiendo que no hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó». Su tono era cortante, cada palabra una estocada que penetraba en la frágil coraza de Julia. «Yo», comenzó Julia, pero las palabras se le atragantaron.
¿Qué podía decir? Nada que pudiera borrar el dolor que había causado, nada que pudiera restaurar lo que había perdido. ¿Sabes lo que es crecer sin una madre? Javier continuó, su voz cargada de resentimiento. Desde ese día, mi vida se volvió un caos. Todo se derrumbó. No solo perdí a Eugenia, sino que también perdí la infancia que debería haber tenido. Julia cerró los ojos por un momento, sintiendo la culpa y el dolor que inundaban su corazón. Recordó el día del accidente, la discusión, el grito. Sabía que no había empujado a Eugenia, pero el conflicto había llevado a una tragedia que la perseguiría por el resto de su vida. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de la culpa que he cargado? Julia finalmente encontró su voz, aunque sonó frágil. Nunca quise que esto sucediera. Nunca quise herir a nadie. Fue un accidente, un maldito accidente. ¿Eso es suficiente para ti, un accidente? Javier dejó escapar una risa amarga, llena de dolor. No se trata de un simple accidente. Se trata de las consecuencias, Julia. Las consecuencias de tu irresponsabilidad. Tu vida siguió adelante mientras yo he tenido que luchar con el vacío que dejó mi madre. He tenido que enfrentar la vida con una rabia que nunca me ha dejado. Las palabras de Javier resonaban en la mente de Julia. Se sentía atrapada entre su deseo de defenderse y la necesidad de escuchar el dolor que él expresaba. A medida que la conversación avanzaba, la verdad se volvía más clara. El resentimiento de Javier era tan profundo que parecía atravesar las barreras del tiempo y el espacio. Quiero que entiendas cómo me siento, dijo Javier, su voz temblando de emoción. No solo perdiste a alguien esa noche. También me robaste mi futuro, mis sueños. Mi madre era todo para mí, y no puedo perdonarte por eso. Julia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Era el momento que había temido, el momento en que sus vidas se entrelazaban nuevamente, pero esta vez, en un contexto de dolor y venganza. Ambos se miraron a los ojos, y en ese instante, Julia entendió que el dolor que compartían era un puente hacia la redención o la destrucción. ¿Podría Javier perdonarla alguna vez? ¿Podría ella encontrar la paz que tanto anhelaba? El aire entre Julia y Javier era denso, cargado de resentimiento y culpa. Cada palabra que pronunció Javier se convirtió en un golpe, pero Julia sentía que su corazón también estaba en llamas. La rabia que él albergaba le recordaba que su pasado no era un mero recuerdo, era una parte viva de su presente, un monstruo que la acechaba constantemente. ¿Y ahora qué? Javier preguntó, su voz temblando, pero no de tristeza, sino de ira. ¿Qué piensas hacer con esto? ¿Vas a seguir con tu vida normal como si nada hubiera pasado, como si mi madre nunca hubiera existido? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Julia. No. No puedo seguir así. La culpa me consume. He intentado olvidar, he intentado seguir adelante, pero cada día es una lucha. ¿Y eso qué significa para mí? Javier se inclinó hacia ella, sus ojos oscuros como un abismo. ¿Vas a buscar redención? ¿Vas a pedir perdón? Porque déjame decirte algo, eso no es suficiente. No hay palabras que puedan reparar lo que se rompió. No hay forma de traer de vuelta a mi madre. La desesperación se apoderó de Julia. Entiendo tu dolor. No puedo cambiar lo que pasó, pero estoy aquí, estoy dispuesta a escuchar. Solo quiero que me digas cómo puedo enmendar esto. No quiero que esta carga sea nuestra condena. Y si no quiero que lo sea, y si prefiero que esto nos destruya a ambos. Javier respondió, su voz baja pero llena de desafío. Tal vez eso es lo que mereces. Tal vez eso es lo que merezco. Julia sintió un torbellino de emociones. No se trata de lo que merecemos, Javier. Se trata de lo que podemos aprender de esto. Yo sé que te he fallado, pero también sé que tú has vivido una vida de dolor por mi culpa. Si hay alguna manera de sanar, quiero intentarlo. Sanar. Javier dejó escapar una risa amarga, pero había un destello de vulnerabilidad en su mirada. No tengo ni idea de cómo sanar. Todo lo que sé es que mi madre se fue, y que tú sigues aquí, viviendo tu vida. A veces, me pregunto si tú sientes algún remordimiento.
Lo siento. Lo siento de verdad. Las palabras salieron de Julia como un susurro, pero tenían el peso de una verdad profunda. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy dispuesta a enfrentar lo que soy. Por ti, por tu madre, por todos los que hemos perdido algo. Javier se quedó en silencio, su mirada perdida en un punto indefinido. La tensión entre ellos seguía presente, pero había una pequeña grieta en su coraza de amargura. No sé si puedo perdonarte, Julia. No sé si quiero hacerlo. Pero por primera vez, siento que tal vez puedas entender mi dolor. Estoy aquí para ti, Javier. No quiero ser tu enemiga. Quiero ser parte de la solución, no del problema, Julia le dijo, su voz temblando de emoción. La conversación había alcanzado un punto crítico. Ambos sabían que era el momento de tomar una decisión. La vida de Julia estaba en juego, así como el futuro de Javier. La sombra del pasado seguía acechando, pero en medio de la oscuridad, había una chispa de esperanza. Al final, Javier se puso de pie, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Este no es el final, Julia. Es solo el principio de algo. No sé qué pasará, pero lo que sí sé es que tienes que decidir qué quieres hacer con esto. Julia asintió, sintiendo la presión del peso de sus palabras. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Solo espero que puedas encontrar la paz, Javier. Y que yo también pueda. Capítulo 5. Caminos de perdón. Javier se sentó en un banco del parque, la luz del atardecer filtrándose a través de las hojas de los árboles, creando un mosaico de sombras y luz en el suelo. Era un día tranquilo, pero la tormenta emocional que había desatado en su corazón era todo menos serena. La conversación con Julia había dejado cicatrices profundas, pero también había abierto una puerta que, aunque temerosa, parecía vislumbrar un camino hacia la paz. Mientras miraba a los niños jugar a lo lejos, sintió un nudo en el estómago. Había pasado años aferrado a su dolor, cultivando un resentimiento que se había vuelto parte de su identidad. Había creído que mantener viva la ira lo protegía, que de alguna manera le daba poder sobre el pasado. Sin embargo, tras hablar con Julia, comenzó a cuestionar si ese camino lo había llevado a un lugar de verdad o simplemente a más sufrimiento. Las palabras de Julia aún resonaban en su mente: quiero ser parte de la solución. Esa declaración lo había tocado de maneras que no esperaba. En medio de su confusión, Javier recordó cómo su madre siempre hablaba de la importancia del perdón, de soltar el peso que uno carga por las ofensas de otros. Pero, por primera vez, entendía lo difícil que era poner esas palabras en práctica. Reflexionando sobre su relación con su madre, Javier se dio cuenta de que, aunque la había perdido, aún llevaba consigo los recuerdos de su amor y bondad. Eugenia no habría querido que él viviera atrapado en un ciclo de odio y venganza. En cambio, ella siempre había creído en la posibilidad de la redención y el cambio. La idea de perdonar a Julia era como abrir una ventana en un día nublado, dejando entrar una luz que había estado ausente por tanto tiempo. La presión de su corazón se fue suavizando, y, por primera vez en años, sintió un rayo de esperanza. A medida que el sol se ponía en el horizonte, Javier se dio cuenta de que el perdón no significaba olvidar lo que había sucedido, ni restar valor al dolor que había sentido. Más bien, era un acto de liberación, tanto para él como para Julia. Un regalo que podía ofrecerse a sí mismo. Tomando una profunda respiración, Javier se levantó del banco y comenzó a caminar hacia el lugar donde había dejado a Julia. El viento acariciaba su rostro, llevándose consigo las sombras del pasado. Sabía que enfrentar a Julia nuevamente no sería fácil, pero estaba listo para dar ese paso. Quería liberarse de la carga que había llevado durante tanto tiempo y permitir que la paz finalmente comenzara a entrar en su vida. Mientras se acercaba, vio a Julia sentada en un banco cercano, sus ojos mirando hacia el horizonte con una expresión de vulnerabilidad. Ella parecía perdida en sus pensamientos, y Javier se sintió instantáneamente conmovido. Era como si ambos estuvieran atrapados en un limbo, buscando una manera de avanzar, pero sin saber cómo hacerlo. Julia, dijo Javier, su voz un poco temblorosa, pero firme.
Ella se volvió hacia él, y en su mirada había una mezcla de ansiedad y esperanza. Necesitamos hablar. Ella asintió, su respiración se hizo más rápida. El momento había llegado. Ambos sabían que tenían que desnudarse emocionalmente, dejando atrás los miedos y enfrentando el dolor que los había mantenido en un ciclo de sufrimiento. Quiero que sepas que he estado reflexionando sobre todo lo que hablamos, Javier continuó, el peso de sus palabras resonando en el aire. Y aunque no será fácil, estoy empezando a entender que el perdón es el único camino hacia adelante. Julia sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo al escuchar las palabras de Javier. El aire estaba cargado de emociones crudas, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella había estado esperando esta conversación, anhelando entender y encontrar algún tipo de resolución. Pero ahora que estaba aquí, sentía el peso de la vulnerabilidad y la necesidad de lidiar con sus propios miedos. Perdón, murmuró Julia, su voz apenas un susurro. ¿Es eso realmente posible después de todo lo que ha pasado? Javier se sentó junto a ella, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. No sé si es fácil, pero creo que es necesario. Pasé tanto tiempo aferrándome al odio que me perdí en el camino. Mi madre no querría que siguiera así, y creo que tú tampoco. El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez era un silencio diferente, uno cargado de comprensión y una chispa de esperanza. Julia podía sentir cómo las barreras que había levantado lentamente comenzaban a desmoronarse. No puedo cambiar lo que pasó, admitió. No hay forma de que pueda traerla de vuelta. Y aunque no empujé a Eugenia, sé que mi papel en eso fue devastador. Javier asintió, sus ojos llenos de compasión. Sé que no lo hiciste intencionalmente. Pero esa culpa que sientes, ¿no crees que es un peso que deberías soltar? Te está consumiendo. La muerte de mi madre nunca fue tu culpa, aunque esa carga haya estado en tu corazón durante tantos años. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Julia. No sabía cómo liberarme de eso. Sentía que debía llevar esa culpa conmigo. Como si de alguna manera, la pena me hiciera merecedora de mi propia miseria. ¿Y si te dijera que el verdadero perdón no solo es para los demás, sino también para ti misma? Javier tomó una profunda respiración. Quiero que encuentres paz, Julia. Para ti, para mí, para el recuerdo de mi madre. La vida es demasiado corta para vivir en la sombra del pasado. Julia sintió una oleada de emociones. La presión en su pecho comenzó a ceder lentamente. Nunca pensé que podría liberarme de esto. Pero, si tú estás dispuesto a perdonarme, tal vez yo también pueda perdonarme a mí misma. Javier sonrió levemente, y en su expresión había una mezcla de tristeza y alivio. Te ofrezco mi perdón, Julia. Pero también quiero que comprendas que el perdón no es un fin, sino un camino. Es un compromiso de vivir de una manera que honre a aquellos que hemos perdido y aprender de nuestras experiencias. Las palabras de Javier resonaban en el corazón de Julia, y, por primera vez, sintió que el peso de su pasado comenzaba a levantarse. La conexión que habían formado en ese momento estaba destinada a sanar sus heridas. Juntos, podían comenzar a reconstruir sus vidas y encontrar un nuevo propósito. Prometo trabajar en esto, dijo Julia, su voz temblando con emoción. Quiero vivir en honor a Eugenia y a ti. Quiero ser una mejor persona, y espero que podamos encontrar la forma de seguir adelante. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, ambos compartieron un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Sabían que su viaje no terminaría ahí, pero habían dado un paso crucial hacia la sanación. Los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre, reflexionó Javier, mirando el horizonte. La verdad siempre sale a la luz, y con ella viene la oportunidad de cambiar. Aprender a ser compasivos, a entender el dolor de los demás, eso es lo que nos hace humanos. Julia sonrió a través de sus lágrimas, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Y el impacto que nuestras acciones tienen en los demás puede ser profundo. Pero también podemos elegir cómo respondemos a ese dolor, cómo transformamos esas experiencias en algo positivo. A medida que el sol se ponía en el horizonte, una nueva esperanza brillaba en sus corazones.
Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Y así, con la promesa de un futuro diferente, Javier y Julia se levantaron, dispuestos a abrazar lo que vendría, guiados por el poder del perdón y la comprensión. Con eso, el ciclo de dolor se cerró, y un nuevo capítulo en sus vidas comenzó a escribirse, lleno de posibilidades y luz. La historia de Julia y Javier se convertiría en un testimonio de que, aunque el pasado puede dejarnos cicatrices, siempre hay espacio para la redención y el amor. Para más historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones.